Buenas, nosotros les vamos a hablar acerca de la contaminación del agua. Mi grupo está conformado por Gloria Rojas, Jamie Polo, Jairo Rodríguez, Evelyn Castro y mi persona, Mayra Herrera. Bueno, le voy a hacer una breve introducción de lo que es la contaminación antes de entrar un poco más en materia de lo que es la contaminación del agua. La contaminación se denomina a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico el cual sea nocivo para la salud. Recordemos que los principales afectados de la contaminación son los bebés, los adultos mayores, aquellas personas que poseen problemas respiratorios, las mujeres embarazadas. Existen diferentes tipos de contaminación. Dentro de esta tenemos la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, química, radiactiva, visual, auditiva. La contaminación atmosférica es la contaminación del aire. Esta se da por el dióxido de carbono o el óxido de azufre. Uno de los principales contaminantes de estas son los vehículos. Recordemos cuando vamos en la calle, vemos un vehículo del transporte público con ese humo negro, bueno, todo eso contamina nuestro aire. Contaminación del suelo, todo esto se da por todos aquellos desechos que nosotros al momento de consumir algo tiramos en el suelo en vez de depositarlo dentro de una caneca. Entonces, esta contaminación del suelo también se da por exceso de fertilizantes, por ejemplo, los que utilizan para los cultivos. Lo que no nos damos cuenta es que en un futuro no muy lejano, esta contaminación, estos productos no solo afectan el suelo, sino que además de eso el aire y principalmente las plantas. La contaminación radioactiva son todos aquellos desechos que se dan subproductos de la energía nuclear o de la tecnología nuclear, como las investigaciones o la medicina. La contaminación auditiva. La contaminación auditiva, así como la contaminación atmosférica, uno de los principales contaminantes de estas son los vehículos de transporte. Recordemos que estos vehículos generalmente cuando estamos en un trancón, cuando vamos en la calle, pues siempre escuchamos los pitos, el mismo ruido. Además de eso, las construcciones, todas esas maquinarias que utilizan, todo eso hace parte de la contaminación auditiva. Y principalmente la contaminación del agua. Bueno, la contaminación del agua se da también por aquellos desechos que depositamos dentro del mar, los ríos, por lo menos esos residuos de cuando cae petróleo o cualquier otro agente químico que las grandes empresas utilizan, y estos caen en el agua y pues obviamente la contaminan. Recordemos que el agua es nuestro principal sustento para sobrevivir, así que debemos hacer buen uso de esta y además de eso tener más conciencia y no depositar basura ni ningún tipo de desechos en el agua. Voy a hablarles acerca de la contaminación del agua, teniendo en cuenta de que el agua es el componente más importante y uno de los constituyentes principales pues, del mundo donde habitamos. Para nadie es un secreto que uno de los mayores problemas por los cuales pasan muchas poblaciones actualmente en el mundo es la contaminación del agua. El agua es fuente de vida, por lo que su contaminación afecta de manera muy negativa en el desarrollo económico y social de los países. Podemos decir que la contaminación del agua o la contaminación hídrica es la acción de introducir sustancias en el agua, alterando así su calidad y su composición química. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua está contaminada cuando su composición haya sido modificada de manera que ya no cumpla con las características necesarias para su uso, su consumo o para lo que haya sido destinado en su estado natural. El agua de ríos, de quebradas
y de lagos son las aguas que actualmente se encuentran más contaminadas por parte de nosotros los seres humanos, teniendo en cuenta de que existen dos tipos de contaminación, la artificial y la natural. Pues la natural es la que normalmente hace la naturaleza y la artificial es la que hacemos nosotros como seres humanos, que es la que más afecta y pues la que es más difícil por revertir ese daño que se hace, aparte de que es muy costosa y por eso muchas poblaciones en el mundo no tienen el acceso a ella. Los principales contaminantes del agua son los agentes patógenos, que son los virus, las bacterias o los parásitos, pues que provienen de los desechos inorgánicos. Las sustancias químicas inorgánicas, como lo son los ácidos o los componentes de metales, que pues lo que hacen es envenenar el agua. Y las sustancias químicas orgánicas, como lo son el petróleo, el plástico, los pesticidas, los detergentes, que lo que hacen es amenazar la vida de los acuíferos. Y pues el mayor contaminante del agua pues proviene de los sedimentos o de la materia en suspensión, que lo que hace es que el agua se enturbie. Todo esto que dije anteriormente pues tiene consecuencias. Según la ONU, una estadística de la ONU dice que alrededor de 9 millones de personas mueren al año por consumir agua contaminada, que en su totalidad pues son niños. Bueno, después de esto podemos decir que es tan grande el daño que nosotros le hacemos al agua, que por ejemplo 1 litro de gasolina que pues penetre el suelo puede llegar a contaminar alrededor de 4 millones de litros de agua potable. Así que es momento de hacer conciencia y pues empezar a cuidar nuestros recursos hídricos, porque no solamente es necesario para nosotros como seres humanos, sino también para los animales y para las plantas, que también nos ayudan a subsistir en este mundo. Así que hay que hacer conciencia de saber utilizar y darle buen uso a nuestros recursos hídricos. De la contaminación del agua. En la actualidad, uno de los principales problemas que aquejan a las poblaciones son las enfermedades causadas por el consumo o tener contacto con agua contaminada. Estas enfermedades al año matan a millones y millones de personas, que en especial son niños. Algunas de las enfermedades más comunes que se presentan por la contaminación del agua tenemos el cólera. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa aguda provocada por la bacteria del cólera que se encuentra en las aguas contaminadas por heces fecales. Un claro ejemplo de cómo una persona puede adquirir esta enfermedad es que al momento de preparar sus alimentos o bebidas con agua contaminada, pues lo más probable es que adquiera esta enfermedad. Esta enfermedad, como muchas otras asociadas a la contaminación del agua, va acompañada de los siguientes síntomas, que son fiebres altas, diarreas y vómitos. Otra enfermedad muy común acá en Colombia, debido al agua contaminada, es la tifoidea, que es una enfermedad que se propaga a través de la contaminación del agua y que sus principales síntomas, como ya lo había dicho anteriormente, son las diarreas, vómitos y indisposición general. Otra enfermedad asociada al agua tenemos la hepatitis A y la hepatitis G, que estas son más comunes, que uno ve más a menudo acá en la costa caribe. Dicho esto, el llamado es a cuidar mejor nuestras fuentes hídricas, hacer uso de nuestros valores éticos y morales para tomar conciencia del daño que le hacemos a la sociedad contaminando el agua. Mi nombre es Gloria Rojas. Voy a hablar del tema sobre la prevención de la contaminación del agua. Vemos que este es un problema generalizado en nuestro planeta y también acá en nuestro país, Colombia. Es importante tener en cuenta que el agua limpia constituye algo muy importante para la salud y para nuestro beneficio mutuo. El gobierno, a través de planes y leyes, ha tratado siempre de hacer campañas para crear una conciencia, que las personas tengan conciencia acerca de no contaminar nuestras fuentes hídricas. Pero a pesar de todo, muchas veces las personas no son conscientes de ello. Y a través de esto queremos decirle a las personas que es importante que nosotros tengamos la capacidad ética para poder prevenir la contaminación del agua.
podemos ver algunos tips acá que son importantes para prevenir el agua, para prevenir la contaminación. Nosotros como seres humanos, uno de los ejemplos más importantes es que cuando tengamos desechos tóxicos, como son pinturas, aceite de vehículo y productos altamente contaminantes, los tengamos seguros y sepamos cómo lo vamos a desechar. Por ningún motivo debemos lanzar estos desechos a los desagües. Otras de las cosas importantes es no tirar basuras a los ríos, a los lagos, a los mares y a los riachuelos, porque esto hace que muchas fuentes, que muchos ríos que son del consumo diario para muchas personas, los ríos son la fuente de que muchas personas en nuestras ciudades consumen esta agua. Y por eso es importante que las personas tengan conciencia. Es importante entender que aquí hay una forma de cómo reciclar las botellas plásticas para no estar lanzando estas basuras al río. Lo mismo de pronto por el desagüe, enviar lo que son jeringas, cosas desechables de medicina. Es importante esto, que las personas tengan esa conciencia, esa ética para poder prevenir esta contaminación. También es importante entender que en los campos, en la parte agro, que en lo posible usen lo que son fertilizantes y pesticidas naturales para que no haya tanta contaminación, y usar detergentes biodegradables para no dañar el medio ambiente y contaminar el agua. Hay algo importante que debo decir, y es que a través de, les voy a dar un pequeño ejemplo, cómo hacen las empresas que están cerca de los ríos, como son aquí en Barranquilla, el puerto de Barranquilla. Ellos lo que hacen para evitar la contaminación del río es que usan un sistema primario que son trampas de grasas y pozos sépticos, los cuales hacen retener las grasas de los talleres de mantenimiento y evitar que materiales sólidos sean lanzados al río. Por último, quiero decir que una de las formas de prevenir a través que las aguas estén contaminadas, prevenir tanta enfermedad, es que toda persona hierva el agua antes de consumirla. Gracias. Mi nombre es Jamie Polo, integrante del grupo. Mis compañeros le venían hablando sobre la contaminación del agua y las consecuencias que trae a la sociedad el agua contaminada, siendo el agua un recurso vital para la subsistencia de todos los seres humanos, los animales, las plantas y los vegetales. Yo les voy a demostrar y evidenciar de una forma sencilla uno de los procesos cómo se llega a contaminar el agua. Y de igual forma, la sociedad debe tomar conciencia, responsabilidad para poder entre todos disminuir la contaminación. Una persona, las empresas deben aplicar procesos para poder evitar que la contaminación siga creciendo. Y así, si aportamos una gota de agua, será posible alargar la vida del planeta. Uno de los procesos que utilizan las empresas y en las casas es las trampas de grasas. La entrada del agua entraría por esta abertura, se queda el agua en un tiempo determinado y esta hace las veces de separar todos los agentes contaminadores que contengan. Las grasas, los aceites, todo lo que ha sido vertido en el agua y los agentes contenedores como bacterias, microorganismos. Luego esta agua sale, se purifica y pasa por este filtro y tiene una salida. Esa agua la podemos reutilizar. Es una de las maneras de no agotar el agua. Aquí ya vemos cómo está montado todo el circuito de las trampas de grasas. Esta sería la trampa de grasas. Vienen las tuberías de la cocina,
tanto del baño, los desechos de microorganismos, pasan por estos estanques sépticos y se filtra en un tiempo determinado. El agua aquí dura unos días, por eso entre más grande es el pozo, la trampa y el tanque séptico, más purificada será el agua. Pasa este filtro y aquí vemos cómo se puede reutilizar para riegos del jardín, para el campo, para los pozos de Aquí opción. tenemos una muestra de un agua potable que ha sido contaminada con algunos agentes de contaminación. Tienen microorganismos. Obviamente esta agua no puede ser consumible directamente así, tiene que pasar por un proceso que puede ser por las trampas de grasas o las medidas que tomamos en las casas, como la de hervir el agua y hacerle separar los microorganismos. Si bebemos esta agua así tal cual está, podemos contraer cualquier tipo de enfermedades como las que venían explicando mis compañeros anteriormente. Aquí tomamos una muestra del río Magdalena, el cual queremos mostrar cómo son. Hay muchas empresas que están alrededor del río y estos tienen maquinarias y de esas maquinarias salen aceites, grasas y sólidos que hacen vertidos en el río. Si hacen esos vertimientos, podemos observar cómo se contamina el agua del río con agentes líquidos como son las grasas y los aceites. También hay contaminantes sólidos como estos. Para que esta agua pueda ser reutilizable y mecanismos que utilizan las empresas alrededor del río utilizan las trampas como las que utilizan las trampas de grasa como el mecanismo que les expliqué anteriormente. Utilizan los pozos sépticos y la sedimentación para evitar la menor contaminación posible. Esto, ya cuando está contaminada el agua de esta manera, pasaría a lo que podemos ver como si fuera una trampa de grasa. Cuando esta agua permanece aquí en este depósito de trampas de grasa, en un tiempo prudente, podemos reutilizar esta agua separándola de los agentes contenedores. Y así tendremos el aprovechamiento del agua. Muchas gracias por su atención.